Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos con el capítulo 1 de Apocalipsis, parte 2. Estamos estudiando este libro de Apocalipsis, el libro Revelaciones de Juan. Nos hemos quedado en el versículo 12, que vamos a estudiar en adelante, del 12 al 20. Juan ve a Jesucristo en una visión. Entonces, veamos. En el versículo 12 dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. ¿Sí? Continuamos. Entonces, ¿qué significado tienen los 7 candeleros de oro? En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, son los 7 siervos, los oficiales de aquellos tiempos de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, o las 7 congregaciones. En nuestro tiempo lo llamaríamos barrios o ramas, ¿sí? Entonces ya tenemos el significado que cuando veamos en Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis nos habla acerca de los 7 candeleros, está refiriéndose a las 7 congregaciones de aquellos tiempos, ¿sí? Y cuando se nos habla de las 7 estrellas, se está refiriendo a los siervos de aquellas iglesias, ¿sí? Muy bien, entonces proseguimos. Aquí vemos en las 7 iglesias estaban en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Esmirna, Efeso, ¿sí? Casi en la costa del mar Egeo, al frente de la isla de Patmos. Muy bien, entonces los 7 candeleros de oro, el apóstol Juan lo habla de una forma simbólica, y el Señor le hace escribir de esta forma simbólica, y nos dice que el oriental usualmente se preocupa más del efecto que de la forma y del detalle. Los occidentales dicen que el sol sale, mientras que un árabe podría decir que salta de su lecho nocturno. El Salvador le mostró estas formas de candeleros, de las 7 estrellas, para que pudiéramos profundizar el significado, ¿sí? Y si vemos en la figura, el Salvador tiene en sus manos, ¿sí?, las 7 estrellas, que son a los 7 siervos del Señor, le pertenecen a Él, y tiene un brillo especial si lo ven en la figura, y el Señor lo tiene en la palma de sus manos. Además, también le muestra a Juan que los 7 candeleros están encendidos, son una luz. ¿Esto qué significa? Que las iglesias o las congregaciones son una luz para el mundo, ¿sí? Y se debe impartir la luz de Cristo. Proseguimos entonces, hasta aquí aclarado. Además, nos habla acerca del simbolismo de los 7 candeleros, qué significado tiene para nosotros. Los candeleros llevan luz. No la crean. Sí, los candeleros llevan la luz, pero ellos por sí mismos no la crean. Su función es poner la luz a disposición del hombre. No producirla, sino ponerla a disposición del hombre. De manera que usando 7 candeleros para representar a las 7 iglesias a las cuales Juan va a dar consejo, el Señor está mostrando que sus congregaciones en la tierra deben llevar su luz al mundo. ¿De quién deben llevar la luz? La luz de Cristo al mundo. Cristo es la luz del mundo. El Señor nos dijo en Juan 8:12, dijo: alzad vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis levantar en alto, aquello que me habéis visto hacer. Entonces, ¿quién es la luz del mundo?
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que ha pedido a las congregaciones que debemos alzar la luz para que brille ante el mundo. La iglesia debe alzar su luz para que brille ante el mundo. Debe brillar de forma particular, individual, como siervos del Señor. También debemos brillar ante el mundo. Debemos alzar la luz de Cristo para que brille ante el mundo. Debemos ser un ejemplo, una luz para el mundo. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que nos enseña en el versículo 12 del capítulo 1 de Apocalipsis. Muy bien. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo ven en la figura. Juan lo vio de esa manera. Vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies. Si ven, la ropa le llegaba hasta los pies, le cubría la parte de los tobillos. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sí? Muy bien. 14. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. El versículo 15 nos dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardiente como si estuviera en un horno. Prácticamente parece que Juan vio que de sus pies salían como fuego, ¿sí? Ardiente como si estuviera en un horno. Y su voz, la voz del Señor, como el estruendo de muchas aguas. Al respecto de la voz, en Doctrina y Convenio 110, en el versículo 13, una revelación que le da el Señor a José Smith, le dice, y es como él da testimonio de la forma como el Señor se le presentó también al profeta José Smith, como lo vio. Él también lo describe de esta manera. Sus ojos eran como llama de fuego. Prácticamente es tan igual como Juan lo describe. El profeta José Smith también lo describe de esa forma. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Igual que Juan, es un testigo entonces especial, el profeta José Smith. Da testimonio de la forma como el Señor se presentó también ante José Smith. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía. Muy bien. El versículo 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Ya sabemos que las 7 estrellas se refiere a los siervos del Señor, ¿sí? 7 oficiales de la iglesia, 7 líderes, podrían decir como en nuestros tiempos, como obispos responsables de las congregaciones. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿La boca de quién? Del Salvador Jesucristo. Salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué significado tiene esta espada aguda de 2 filos? En Hebreos 4:12 nos habla Pablo, en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, cuando se refiere a la espada aguda de 2 filos, se está refiriendo a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Proseguimos con el versículo 17. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Imagino que Juan, al ver al Señor, no tuvo fuerzas, cayó a sus pies, ver a su Salvador. Él lo conocía muy bien. Verlo fue un regocijo que no tuvo las fuerzas, es que cayó como muerto a sus pies. Físicamente no tenía las fuerzas para sujetarse. Y él puso su diestra sobre mí, puso su mano derecha, el Salvador, sobre su hombro.
¿sí?, de Juan, diciéndole, no temas. El Señor le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Por qué le habrá dicho no temas? Porque él sintió desfallecer ante la presencia del Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero él lo reconfortó, le puso su mano sobre su hombro, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sí? Muy bien, el versículo 62 de Marcos 14 nos dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué tiene que ver este versículo con el capítulo 1, versículo 17 de Apocalipsis? Que hay una concordancia cuando dice a la diestra, y acá dice a la diestra del poder de Dios. ¿A quién veríamos a la diestra del poder de Dios? Al Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué tiene que ver la diestra o la derecha? Tiene mucho que ver. ¿Sí? Si recordamos un poco, el Señor dijo que a los justos lo pondría a su mano derecha, estarían los justos. ¿Sí? Entonces, debemos tener en visión estar siempre a la mano derecha del Salvador. Trabajar para estar a la diestra del Salvador. ¿Sí? Entonces nosotros veríamos al Salvador, dice, a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Sí, hasta aquí está fácil el entendimiento de estos versículos de Apocalipsis. El versículo 19 de Marcos 16 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Tengamos presente nuevamente la palabra y se sentó a la diestra de Dios, que tiene que ver que el Señor repita muchas veces que es sentarse a la diestra de Dios, puso su diestra sobre los hombros de Juan. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué lo hace el Señor de esa manera? ¿Qué nos recuerda? ¿Sí? Debemos tener presente cada una de sus palabras. Cuando repite el Señor que quiere que estemos a su derecha, a su diestra. ¿Sí? Que el Señor cumple sus promesas. Que Él nos ama. ¿Sí? Así como el Dios Todopoderoso, su Padre Eterno, le dijo, si triunfaba, que iba a estar a la diestra de Dios Padre y le voy a coronar. La promesa también los ha hecho con nosotros. Él triunfó sobre la muerte. Y Dios Padre lo sentó a su diestra. Igualmente, a los que triunfemos aquí en la tierra, el Señor nos ha prometido que estaremos a su diestra. La promesa es verídica. Y la promesa se ha cumplido en el Salvador Jesucristo. Entonces, para los fieles, es inminente que nos sentaremos a la diestra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por supuesto que eso también significa que estaremos a la diestra de Dios nuestro eterno Padre. Muy bien, proseguimos. 18, versículo 18 dice, y el que vive y estuve muerto. Nuevamente acá el Salvador le hace recordar a Juan, a su apóstol amado, y el que vive y estuve muerto, le hace recordar que él estuvo muerto, pero que ahora vive. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. O sea, iba a vivir eternamente, ha resucitado. Le hace recordar. Amén, así sea. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte, le dice a Juan. Tengo las llaves del infierno. ¿Qué significa infierno? Según la traducción del vocablo hebreo, Seol, y de la voz griega, Hades. Entonces, algunas escrituras vamos a encontrar con Seol o con Hades. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo a Juan y nos dice a nosotros que Él tiene las llaves del Seol y del Hades.
y de la muerte. Él tiene las llaves. Él tiene el poder para levantarnos. Tiene el poder para resucitarnos. Él tiene las llaves del infierno para sacarnos del infierno. Él tiene las llaves del infierno también para apartar de nosotros al infierno, para destruir al infierno, para destruir la muerte. Él tiene las llaves, Él tiene el poder. En 2 de Nefi 9, versículo de 10 al 13, Nefi nos habla al respecto. Él dijo en el versículo 10, «Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamo la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu». Versículo 11, «Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará a sus muertos. Y esta muerte es la tumba». Versículo 12, «Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará a sus muertos. Y esta muerte espiritual es el infierno. De modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos, y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos. Y los cuerpos de los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. Tendremos un cuerpo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo después de resucitado. Si se acuerdan, los apóstoles estaban ocultos, estaban atemorizados, no sabían qué hacer, y de pronto el Salvador se presenta. El cuarto estaba completamente cerrado, y el Salvador traspasa las paredes y se les aparece. Ellos se asustan. Es una luz. Sí, es alguien grandioso. Era su Salvador Jesucristo. Se asustan, pensarían que era un fantasma. Y él le dice, no se asusten, venme, miren, un espíritu no tiene carne ni huesos, tóquenme, y comienzan a tocarle. Era perfecto el Salvador Jesucristo. Y para que ellos no sigan espantados, porque hasta ahí no creían que él haya resucitado, a pesar que María Magdalena y las mujeres le habían dicho que el Señor se había levantado de la tumba, había resucitado, que vivía. Ellos todavía un poco incrédulos. Faltaba algo. Así que el Señor le dijo, tóquenme. Y es más, después de tocarles, le dijo, ¿hay algo de comer? Muy bien. Y le presentaron y comió con ellos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué testigos especiales fueron Pedro, Juan, Santiago y todos los apóstoles! Vieron, palparon con sus manos, con sus ojos, vieron, comieron con él. ¡Qué alegría nuevamente ver a su Salvador, a su Maestro! Habían estado 3 años con el Maestro. Lo conocían perfectamente. Y nuevamente estaba con ellos. Resucitó. Él vive. El versículo 13 continúa diciendo Nefi, oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios. Porque por otra parte, el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos y la tumba los cuerpos de los justos, y el espíritu y el cuerpo son restaurados de nuevo el uno al otro, y todos los hombres se tornan incorruptibles, inmortales. Eso quiere decir que el espíritu se une al cuerpo que está en la tumba, unen y se vuelven incorruptibles, inmortales. Ya no más sangre sus cuerpos, sino la luz infinita del poder de Dios, espíritu más carne y huesos. Y hace mover ya no la sangre, sino el espíritu, nuestro propio espíritu que tenemos dentro de nosotros. Y son almas vivientes, dice. Cuerpo y espíritu eternos y almas vivientes, teniendo un conocimiento perfecto, dice, conocimiento perfecto, semejante a nosotros en la carne.
vean, semejantes a nosotros en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto en aquellos tiempos, porque tendremos un conocimiento de nuestras vidas pasadas, de nuestra vida pasada, premortal, cuando vivíamos en la mansión de nuestro Padre Celestial. Tendremos un conocimiento perfecto de todas las cosas. Entonces, ese conocimiento perfecto hará que glorificamos a Dios nuestro eterno Padre. Ese es nuestro futuro. Porque Cristo debía tener las llaves del Hades. Obviamente Cristo tiene poder sobre la muerte, pues su resurrección abre las puertas de la muerte para todos los hombres. Pero ¿por qué también tiene la llave del infierno? ¿Por qué? El infierno es aquella parte del mundo espiritual, donde los malvados sufren tormento hasta haber satisfecho las demandas de la justicia de Dios, por haber quebrantado las normas, las leyes de Dios. Es Cristo únicamente quien los saca de su terrible estado, cuando cesan sus tormentas. ¿Cesarán los tormentos de aquellos espíritus encarcelados? Sí. Esto concuerda perfectamente con las enseñanzas de Pedro acerca de la visita de Cristo a los espíritus encarcelados, entre la muerte y resurrección del Salvador. Muy bien. ¿Verdad que hemos aprendido hasta aquí? Jesucristo es un ser resucitado y glorificado que tiene poder sobre la muerte y el infierno. Nuestro Salvador y Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte y el infierno. Él hará que todos resucitemos. ¿Todos? Sí, todos resucitarán. ¿Pero todos obtendrán la vida eterna? No. Los que obtendrán la vida eterna son los justos, los fieles, los leales al Señor, los que han guardado los mandamientos y han guardado sus convenios que han hecho con Él, que han investido, se han recibido todas las ordenanzas salvadoras en el santo templo del Señor en estos tiempos. Ellos tendrán cuerpos celestiales. Hay cuerpos terrenales también. Los que resuciten con cuerpos terrenales vivirán por 1000 años en el milenio de paz, en el paraíso del Señor. Y los que no resuciten dentro del milenio, en el milenio, sino al final tendrán cuerpos celestiales. Tienen un grado de gloria, la gloria celestial, pero sus cuerpos son diferentes. El Señor hace un simbolismo de los cuerpos. El cuerpo de una gloria celestial es como el sol. Su brillo, su poder como el sol. De un cuerpo terrenal como la luna. Menos en gloria, menos en poder. Y de la gloria celestial, esos cuerpos, es como la estrella. Es bien pequeñita su luz, que no se alcanza a ver muy bien a veces. Eso es su luz. Esa es su gloria. Porque no fueron valientes en seguir a Cristo. Pero muy bien. Proseguimos ahora con el versículo 19 y 20 de Apocalipsis. Ya vamos a terminar la primera parte de Apocalipsis 1. Versículo 19 dice: y escribe las cosas que has visto. Le manda el Señor a Juan que escriba. Como vemos en la figura, y comienza a escribir las cosas que ha visto. Y las que son. ¿Sí? Y las que han de ser después de estas. Entonces, el Señor le revela en varias oportunidades. No en una sola vez. Muy bien, Él tenía que escribirlas. Y Él fue fiel, las escribió. Y este escrito es la maravillosa obra de Apocalipsis, que hoy en día tenemos ese maravilloso libro en nuestras manos. Que poco los comprendemos y poco los entendemos. El propósito de esta clase justamente es poder llegar a entenderlo, comprenderlo juntamente con ustedes. Versículo 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas,
para recordarles que justamente el ángel le dice el significado de las cosas, de los simbolismos y de los símbolos que le presenta el Señor o el ángel a Juan. Porque seguramente Juan quiere comprender, quiere entender qué significado tiene el que le presente candeleros, el que le presente estrellas en las manos del Señor, qué significado tiene. Y el Señor, a través y por el poder del Espíritu Santo, le dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, me está hablando el Señor, no el ángel, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles, son los siervos de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, barrios o ramas, las congregaciones, donde uno se reúne con los siervos. Siempre en cada iglesia, en cada rama hay un siervo, alguien que dirige, preside sobre los demás siervos, sobre los demás miembros. Y esto iba dirigida a ellos. En otras palabras, va a dirigir a nosotros en estos tiempos. Tenemos que tener presente. Muy bien. Los 7 ángeles. El profeta José Smith cambió la palabra ángeles por siervos en la versión inspirada. Tanto en este versículo como en el versículo inicial de cada una de las 7 cartas a las iglesias de Asia, el de McConkie dice que las 7 estrellas son los oficiales presidentes de las 7 congregaciones que, como con todos sus ministros, están en las manos del Señor. El Señor los llama en estos tiempos. Están en las manos del Señor. Ellos no hablan ni actúan por sí mismos. Representan a su maestro. ¿A quién representamos? Los que estamos en el liderazgo, al maestro, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso debemos mantenernos dignos, para poder representarlo bien, para tener el Espíritu con nosotros y para que el Señor pueda hablar por medio de nuestra boca a los miembros de las congregaciones. Muy bien, representan a su maestro, al Señor, cuyas palabras hablan. ¿Las palabras de quién hablamos o de quién hablan nuestros líderes, el profeta? Las palabras del Señor Jesucristo, cuyos hechos realizan y de hecho de quienes son. O sea, sus hechos tienen que hablar bien por ellos. Los hechos que viven los líderes en este tiempo deben ser los hechos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos ser el ejemplo. Andar, amar, expresarnos, conducir nuestras vidas tal como lo hizo o lo hiciera el Salvador Jesucristo en nuestros tiempos. Por eso ahí la pregunta, ¿qué haría el Señor en nuestro lugar? Si el Señor estuviera en nuestro caso, o tendría tal problema, ¿sí? ¿Qué haría el Señor? ¿A quién llamaría si tendría el problema de llamar a alguien para algún liderazgo de alguna organización? ¿Qué haría el Señor? ¿No? Entonces tenemos que comportarnos, que nuestros hechos sean como el Señor las aprueba. ¿Verdad que hemos aprendido? Jesucristo vela y se preocupa por sus fieles discípulos. Por eso es esta revelación que dio en Apocalipsis. Él vela y se preocupa por nosotros porque quiere nuestra salvación. Él quiere nuestra salvación. Si no, no lo haría. Él lo hace por amor y quiere nuestra salvación. Nos dice directamente, pero a veces directamente no lo comprendemos, entonces nos presenta símbolos para que podamos entender mejor, comprender mejor. ¿Cuál es la responsabilidad de una iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de los siervos del Señor? ¿Y por qué lo compara el Señor a los siervos con estrellas? ¿Y por qué esas estrellas están en las manos del Señor? ¿Sí? Entonces, si comprendemos y entendemos quiénes somos y por qué estamos aquí y por qué tenemos ciertos llamamientos, responsabilidades en su iglesia,
si comprendemos que tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos va a ir bien. Vamos a ser siervos útiles, siervos fieles. Y el Señor al final nos diría: muy bien, buen siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Análisis. El mensaje del Apocalipsis es el mismo que el de todas las Escrituras. Con el tiempo habrá un triunfo en esta tierra de Dios sobre el diablo. Una victoria permanente del bien sobre el mal, de los santos sobre sus perseguidores, del reino de Dios sobre los reinos de los hombres y de Satanás. Al final triunfaremos, queridos hermanos y hermanas. El presidente Russell Benson dijo: cada día las fuerzas del mal y las fuerzas del bien suman nuevos reclutas. Y cada día tomamos decisiones individualmente que muestran qué causa apoyaremos. ¿La causa del bien, que viene de Dios nuestro Padre eterno, o la causa del mal, que viene del enemigo de nuestras almas? El resultado final es indudable. Las fuerzas de la rectitud ganarán al fin. Las fuerzas del Señor y Salvador Jesucristo ganarán al fin. Lo que todavía está por verse es de qué lado de la batalla estará cada uno de nosotros individualmente. ¿De qué lado de la batalla estamos? ¿Al lado del Señor Jesucristo? ¿O estamos al lado de Lucifer, del maligno, el que quiere nuestra destrucción? ¿Estamos apoyando a él? ¿Y qué tanto daremos la talla? ¿Qué tanto defenderemos la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Como buenos soldados, ¿qué tanto daremos? La pregunta: ¿seremos leales a nuestra preordenada misión para estos últimos días? ¿Seremos leales en la misión que tenemos en estos últimos días? Muy bien, hasta aquí ha sido Apocalipsis. Hemos tenido la parte 2 de la revelación de Jesucristo a su siervo Juan. Damos por concluido el primer capítulo de Apocalipsis 2. Continuaremos la próxima semana con Apocalipsis 2. ¿Sí? Muchas gracias. Comparto mi testimonio de que sé que este libro es maravilloso, que es la obra del Señor, que es la revelación del Señor mismo hecho a través del apóstol Juan para nuestros tiempos. Y estamos en el cumplimiento de estos tiempos. La forma de estar mejor preparados es leyendo el libro de Apocalipsis, conjuntamente con el libro de Doctrina y Convenio, el libro de Mormón, porque armonizan y se testifican el uno al otro y nos aclaran la visión. ¿Sí? Podemos entender y comprender mejor. Comparto con todo mi amor y corazón, diciéndoles que sé que nuestro Padre Celestial vive, que Jesús es el Cristo y Salvador del mundo, y Él es el único camino que nos conduce a la vida eterna. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Cuídense, prepárense, estudien sus escrituras, hagan su noche de hogar, oren mucho, manténganse dignos, hagan todo lo posible para acudir al templo. Y si están muy lejos del templo, tengan una recomendación vigente en sus bolsillos. ¿Sí? Símbolo que les hace digno para entrar en la casa del Señor, las mansiones celestiales. Nuestro Padre Celestial les ama infinitamente, y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Shalom. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.